Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un cordial saludo a todas las audiencias de Línea de Gol, quienes nos acompañan como cada semana en este podcast deportivo del periódico El Colombiano para hablar de la liga, de lo que sucede con los equipos antioqueños, sobre todo el caso de Atlético Nacional, Independiente Medellín y de todas las coyunturas. Y de una vamos a entrar con invitados, y uno de los invitados importantes después de lo que ocurrió en la fecha es el técnico Hernán Darío Herrera, quien lastimosamente lo lesionaron en el partido contra el Unión Magdalena cuando los hinchas invadieron la cancha, otros hechos que no se deben presentar. Profesor Hernán Darío Herrera, ¿cómo me le va? ¿Cómo va todo? Cuéntenos un poquito cuál fue la situación que le ocurrió en el estadio de Santa Marta. Bueno, un saludo especial para todos y a ver, yo creo que lo de Santa Marta, faltando 10 minutos para terminar el partido, invaden la cancha y ahí pues vienen unos hinchas y tratando de llegar hacia nosotros. Nosotros salimos corriendo, pero de la tribuna vienen unas botellas y que nos impacta. A mí me impactó en una pierna y me dejó con un dolor fuerte, pero yo creo que gracias a Dios tengo el médico acá conmigo y ya pues fue el susto y la dificultad que tuvimos en ese momento. Profe Hernán, un saludo muy especial. Espero que la lesión no haya sido grave. Ya usted nos da tranquilidad un poco sobre la situación. Pero quisiéramos ahondar un poquito sobre lo que se siente. Usted metido en una cancha de fútbol, esa invasión de los hinchas. ¿Cuál es realmente la sensación que se siente cuando esto sucede en el fútbol colombiano nuevamente? No, la sensación es muy dura, muy difícil para todos nosotros. Es que no es solamente para uno, sino para mucha gente que estaba ahí. Usted sabe que la entrada fue libre ayer. Entonces ya cuando sucede esto, cuando vemos unos movimientos en la tribuna, nosotros habíamos ya dicho que aquí va a estar difícil la situación acá. Ya cuando nos invaden, yo creo que es un momento difícil, un momento muy difícil para todos nosotros, para los jugadores, para la gente que estamos dentro del terreno de juego, porque uno no sabe para dónde coger, porque te cierran todas las salidas y fue difícil. Nosotros quisimos entrar al camerino, pero yo creo que estaba difícil porque nos estaban tirando muchas cosas pero ya teníamos que decidirnos entrar o quedarnos afuera para que nos hicieran algo. Profe, un saludo. No es la primera vez que esto ocurre este semestre ahí en esa plaza de Santa Marta. Preguntarle a usted, que es un actor activo, valga la redundancia, del fútbol colombiano, ¿cómo cree que se puede cambiar esto dentro del fútbol? ¿Qué hacer para que esto no suceda más en los estadios de Colombia? A ver, es una situación difícil, es que esto es más cultural. Yo creo que es donde se puede mejorar, porque es que uno ve los otros países y otras ciudades, pues que ahí es muy difícil que se metan. En Europa es muy difícil, a veces se meten unos, pero no siempre. Acá en Colombia no tenemos esa ganas de quedarse quietos, sino que mirar, son muy impulsivos cuando el equipo va perdiendo, el equipo local. O sea que es difícil de manejar. Yo creo que aquí se ha inventado muchas cosas y ha sido difícil. Se abrió, usted sabe que antes se jugaban con mallas dentro del estadio, alrededor de las tribunas, y también era difícil. Ahora está libre. Entonces ya es como crear la cultura de que no se puede meter a la cancha, pero eso sí, yo no sé cómo lo pueden manejar los directivos, la policía, el alcalde de las ciudades, porque eso que se ha vivido acá en Colombia es complicado para todos. Profe, una pregunta, ¿había seguridad suficiente? Seguridad me refiero, logística, policía, para contener a los hinchas y contener eso que sucedió.
A ver, lo que pasa es que yo le digo una cosa, si no hubiera sido por la policía, pues nosotros todavía estuviéramos ahí, ¿no? Yo creo que era la policía nos protegió mucho. El, el, el jefe de seguridad del alcalde de acá de Santa Marta también estuvo muy pendiente de nosotros. O sea que gracias a Dios por la vigilancia que tuvimos, por el acompañamiento de la policía, no pasó a mayor. Profe, afortunadamente pasó ese mal momento y nosotros pues en Antioquia siempre le hacemos mucha fuerza a usted y lo seguimos. Ahora hablemos del caso de lo deportivo. El Once Caldas tiene 29 puntos, está a un punto de clasificarse. ¿Cómo ha sido esa remontada en los últimos partidos? Uno ve el equipo muy sólido y sobre todo con un Dairo pletórico. Ya lo ha dicho usted, tiene que ir a la Selección Colombia. ¿Cómo ve el equipo? A ver, el Once ha sido un equipo luchador, aguerrido. Yo creo que ha mostrado cosas muy buenas. En estos momentos hemos hecho 12 puntos de visitante en 4 partidos, que yo creo que muestra lo que es el Once ahora. Y esperamos seguir trabajando, seguir luchando hasta el final. Tenemos 2 torneos, la Liga y la Copa. Hemos jugado casi con el mismo equipo y esperamos seguir adelante. Yo creo que acá el deseo de todos nosotros es meternos a la final del torneo de acá de Colombia y a la Copa también, tratar de ganar este miércoles para poder aspirar a ser primero o segundo del grupo. Precisamente, profe, ustedes tienen competencia internacional, le está tocando doble torneo, que ese para muchos entrenadores es la disculpa a veces en cuanto al rendimiento de los equipos. ¿Ustedes sienten que la liga colombiana sigue, o la dirigencia mejor, sigue colaborando con estos equipos que nos representan internacionalmente y que a la vez tienen que responder con la competencia local? A ver, nosotros gracias a Dios tenemos un cuerpo médico muy bueno, tenemos un cuerpo técnico que también ha sabido pues manejar las cargas del equipo. Nosotros en este momento tenemos 33 jugadores en nómina, pero yo creo que ante la necesidad y ante lo que estamos afrontando hemos dado continuidad a un grupo. Afortunadamente no hemos tenido lesionados, no hemos tenido mucha complicación ahí, entonces nos da esa facilidad. Los mismos muchachos han demostrado que tienen ganas de jugar por la camiseta, ganas de jugar por la ciudad, por la institución y eso es bueno porque yo el último partido, o sea, ayer iba a traer un equipo alterno y los mismos muchachos me dijeron, no, profe, nosotros vamos por todo, vamos a ir a jugar a Santa Marta porque necesitamos clasificar y vinimos todos y ahora el miércoles pues ya nosotros acá nos desplazamos a Manizales, nos concentramos para esperar el partido del miércoles. Profe, justamente con este partido de la Copa Sudamericana, ustedes van a empezar una seguidilla de partidos en la cual van a estar en Manizales. Solamente va a haber el desplazamiento al partido contra Pasto, pero el resto van a estar ahí en la ciudad. ¿Eso los beneficia en algo, profe, en la preparación deportiva de sus futbolistas y ese plantel que está compitiendo bien tanto en lo local como en lo internacional? Pues sí, yo creo que nos beneficia un poco porque ya casi no se mueve uno mucho, solamente ir a Pasto. Después tenemos 3 partidos seguidos acá, 3 partidos que no somos locales. Como locales tenemos que defender la localidad, pero no significa que no tenemos que dar un esfuerzo más, luchar más, porque son equipos muy buenos que viene Millonarios, viene Cali, viene Unión Española y viene el boliviano, o sea que nosotros tenemos que estar preparados y gracias a Dios tenemos unos directivos que nos han apoyado en todo, que han estado con nosotros y que están muy motivados para seguir adelante. Al profe hay que aprovecharlo porque últimamente con tanta ocupación se nos ha vuelto muy escaso, él ha sido muy cercano al colombiano. Profe, yo sí no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarle que nos cuente un poquito cómo fue esa vivencia en la altura de La Paz, cuando los jugadores estaban en el entretiempo, con cámaras de oxígeno, cómo prepararon eso y no dejar pasar pues como este hecho importante
que marca también una pauta para los equipos colombianos que tengan esa competencia internacional en la altura. Bueno, eso fue un estudio con el departamento médico donde nosotros nos reunimos, vimos qué es lo mejor para ir a La Paz. Se averiguó mucho de la altura, que eso es una realidad, no es, dicen por ahí que es un mito, no, es una realidad, la altura es una realidad, saberla manejar. Nosotros inicialmente nos fuimos a Santa Cruz de la Tierra, llegamos a Santa Cruz de la Tierra y nos quedamos hospedados hasta el mismo día del partido. Por la mañana llegamos a La Paz. Ahí pues llegamos a un hotel y viene lo que es el médico en el manejo de la comida, en el manejo de tener el grupo sin ningún problema, ninguna dificultad de mareo y todo eso, y yo creo que se manejó muy bien. Ya en el estadio llegamos y solamente uno de nosotros, un jugador sintió el mareo, y un preparador físico también sintió el mareo, pero el resto estuvimos todos bien, y yo creo que gracias al médico que supo manejar esa situación, pues se gana un partido donde se corrió igual que el rival, porque si usted debe poner el tercer gol de nosotros, es de un lateral que va al ataque, tira al centro y ahí viene el gol, entonces yo creo que eso se manejó muy bien y gracias a Dios se gana en una cancha difícil, y no solamente para nosotros, sino para todo el que llega allá. Es muy difícil jugar en La Paz. Profe, por último, ¿sería una injusticia que Dairo no esté en las eliminatorias que vienen con la Selección Colombia? A ver, uno está acostumbrado a que a la Selección Colombia van los mejores, ¿cierto? Siempre van los mejores, los de mejor rendimiento. Yo creo que después pues Dairo es el goleador del fútbol colombiano, es el ícono ya de nosotros, es el que mejor está jugando acá en Colombia, a comparación de los goleadores que tiene la Colombia en este momento por fuera, pues el que más goles está haciendo, no que lo hace en Colombia, no, los hizo en Copa también por fuera. Entonces uno dice, bueno, no es por Falcao ni nada, pero yo creo que un jugador como Falcao, si estuviera haciendo lo de Dairo, ya estuviera convocado. Entonces, lo que uno dice, Dairo se merece estar en la convocatoria de la Selección Colombia. El médico del Once Caldas es David Ocampo García, ¿cierto, profesor? No, Gustavo Vinasco. Gustavo Vinasco, aquí me registraba que era David, pero bueno, hay que darle el crédito porque hablábamos del médico y no decíamos el nombre. Hay que darle el mérito al galeno. Profe, una última... Sí. Una última cosita. Gustavo Vinasco. Profe, una última cosita. Cuéntenos cómo estás preparando este Once Caldas, este partido contra Unión Española, que de ganarlo ya casi que se asegura por lo menos el repechaje para octavos en la Sudamericana. No, por eso nosotros hoy estamos acá, vamos a salir para Manizales, de ahí llegamos a la concentración de nosotros en Chinchiná. Y ahí estaremos almorzando para prepararnos para subir a Termales del Otoño, que nos va a ser nuestra concentración, y ya preparar el partido que ya lo enfrentamos allá en Chile. Ahora sabemos qué condiciones juega este equipo, qué jugadores importantes tiene para poder controlar y defender la localidad. Profe, muchísimas gracias, hombre, que tenga un buen viaje usted y todo el grupo, y nos alegra mucho que no haya pasado a mayores lo que le sucedió, y vamos a seguir haciendo mucha fuerza por usted y por este Once Caldas. Un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes por estar atento a lo que le pasó a uno y por lo que está pasando con el Once, que es muy bueno para todos nosotros los antioqueños. Bueno, ahí estaba el técnico Hernán Darío Herrera. Nos alegra mucho pues que no haya pasado a mayores, Wilson, este tema en su integridad física, pero sí es preocupante lo que ocurre fecha a fecha en el fútbol colombiano. Siempre hay un incidente, sea en la tribuna, ahora Santa Marta ya reincidente. Eso es lo que tiene que ver la DIMAYOR para ver qué sanciones va a tener ese estadio, porque es que no es la primera vez. Y hay algo pues puntual que mencionó el técnico Hernán Darío Herrera.
dio entrada gratis. Cuando se da entrada gratis a un estadio, pues se atienden a que pasen también estas cosas, porque no se puede tener el mismo control sobre quiénes entran a un estadio de fútbol. Entonces, lastimosamente, Wilson, esta situación es reiterada y en el fútbol colombiano pues no vale lo que hagan las autoridades hasta acá. Así es, y ese hecho, o sea, yo considero que la DIMAYOR tiene que aplicar una sanción ejemplar, porque es que no es reincidente en este estadio. Allá, cada que el equipo tiene una mala situación deportiva, los hinchas quieren resolverlo invadiendo la cancha. Y es un problema generalizado en algunas ciudades pequeñas, y sobre todo aquí, que se derribaron las barreras después del Mundial Juvenil, que habíamos dado un avance grande. Pero si es necesario, hombre, van a tener que poner vallas, o mallas, mejor, mallas para que protejan a los deportistas frente a los aficionados que cotidianamente se están volviendo un problema en el fútbol colombiano. Así que eso es una tarea para el nuevo presidente de la DIMAYOR, pero que la sanción sea drástica, porque no podemos seguir con sanciones de 2, 3 fechas, que le quitamos los puntos. No, hay que sentar un precedente, porque si no, el mal nunca lo vamos a cortar. Pero y lo de Santa Marta es muy curioso, porque Wilson bien lo referencia, es reincidente, el equipo ahora es último en la liga, no ha ganado ningún partido de los 16 que ha disputado, pero recuerden que la primera vez que ocurrió este semestre fue en la primera jornada, en el partido en que iba a enfrentar a Millonarios, que ese partido también tuvo que ser suspendido, de manera ni que siquiera se inició no a jugar. alcanzó a Exacto, no se inició a jugar el partido, y esta violencia pues también se repite. Hay otros casos, recordemos lo del Deportivo Cali cuando estaba peleando el descenso entre el 2023 y el año pasado, ocurrió el tema del América de Cali en la final contra Atlético Nacional de la Copa, que terminó con la tribuna sur del Pascual Guerrero suspendida, pero ahora la tribuna la están habilitando, bueno, ya la habilitan como un tema familiar. Y aquí en Medellín también ha pasado varias veces, incluso hay peleas entre las mismas barras de los equipos, entonces es un asunto preocupante, creo que cultural, como dice el técnico Hernán Darío Herrera, y el cambio tiene que venir, creo que a partir de una muy buena sanción. No, y lo que decía Wilson, pues que la DIMAYOR en este caso y el nuevo presidente tenga los pantalones, como se dice por ahí, de ser drásticos, porque sucedía mucho, que lo que pasó con América en la final contra Nacional, después ni siquiera cumplen la sanción y ya los equipos están pidiendo de que les levanten las medidas. Sucedió con Nacional acá en el estadio con Junior, que tal vez así no haya sido la hinchada de Nacional la que inició los altercados. Nacional tiene que velar porque los partidos se jueguen bien y se puedan completar, y la sanción era justa para el equipo. La sanción de cerrar el estadio, no tal vez la de perder los puntos que se los dieron a Junior, que eso ya es otro debate, pero la sanción la de sancionar el estadio, perdón la redundancia, era válida y había que hacerla cumplir, y ponen 6 fechas, y a la segunda fecha ya el club manda una apelación, sí, y dice que no, que ya pueden volver a jugar con todas las tribunas disponibles. Que tal vez también otra cosa y otro debate es saber si eso sí funciona, sancionar, como quien dice, el cemento sí funciona, y no coger indiscriminadamente a cada actor que cometieron los delitos. Todavía es increíble que las cámaras del estadio Atanasio Girardot identificaron, y todo el mundo vio las fotos de quienes iniciaron los altercados en el estadio acá cuando jugó Nacional con Junior, y las personas que estaban involucradas en esas acciones las montaron en una tanqueta de la policía, las sacaron de la ciudad y no les pasó nada. Uh-huh. Si ya los tenías identificados, si ya estaban bajo el poder de la policía, ¿por qué quedaron libres? ¿Por qué no se les aplicó la ley? Eso también es algo que hay que analizar. Pero en Santa Marta hay una dificultad para hacer eso, y es lo que decía John Eric. Al haber entrada gratis, no hay un control, digamos, estricto con respecto a eso. Pero en ese debate es increíble, que plantea, les dejan entrar gratis y se portan mal. Pues pero no merecen nada. ¿Y hace cuántos años se hizo lo del carnet del enrolamiento? Eso de eso iba a hablar. O sea, es increíble. La DIMAYOR tenía la solución. La solución es la carnetización, para saber quiénes entran con los equipos y qué pasó con esa carnetización. Todavía nos preguntamos, porque hubo plata de por medio,
se pagó alguna plata de los hinchas, y es la forma más, digamos, más segura de poder hacer esto, de individualizar, y nada pasa con eso, que de la DIMAYOR no responde el gobierno porque se tiran la pelota. Sí. Nosotros hemos consultado, No, la DIMAYOR esa dice que es culpa del gobierno. Exacto, esa plática se perdió y lo seguimos viendo, entonces no van a haber otras soluciones y seguirá pasando esto en los estadios del país. Ojalá que no. Pero si cierran Santa Marta no hay tanta afectación. Miren, por ejemplo, América y Nacional peleaban porque eso les afecta a la taquilla. O que jueguen pero en a Santa puerta Marta juegan cerrada, a puerta listo, cerrada casi señores, a siempre. puerta cerrada. Exactamente, pero la sanción tiene que... Es decir, aquí se puede sentar un precedente para que este tipo de cosas no sigan pasando en el fútbol colombiano, porque la violencia no puede empañar finalmente un espectáculo como este. Además, deportivamente... como el partido fue suspendido definitivamente, el Once Caldas incluso fue beneficiado. El partido lo ganó en el tiempo reglamentario 1-0, pero va a terminar 3-0 por el tema de... Esos goles van a contar a la hora de un en la desempate. hora del gol diferencia, que va a ser importante para definir el octavo clasificado, van a sumarle al Once Caldas. Así es, entonces vamos a cambiar ya de tema, vamos por temas más amables en lo deportivo, y se trata de lo que sucedió en el estadio Atanasio Girardot en el clásico entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, que terminó en empate. Un empate, lo decíamos hoy en el impreso, dulce para el Medellín, pero amargo para Nacional por las condiciones en que se dio el partido, porque Nacional tenía 11 hombres en el segundo tiempo y el Medellín, Wilson, le empata el partido con 9 hombres sobre el final. Y hay un hecho que yo quisiera destacar ahora que estamos hablando del tema de las hinchadas. Hasta ahora yo no he escuchado de problemas de las barras afuera. Estamos aprendiendo, ya llevamos 2 clásicos, creo, tengo entendido, en los que no hay problemas, ese tema de la paz, ese acercamiento, las mismas barras se juntan, tocan antes de un partido. Esos hechos van juntando y vamos dando ejemplo, pero que no sea flor de un día, que sigamos aprendiendo y que de aquí sigamos dando ejemplo para buenos comportamientos en este tipo de enfrentamientos que despiertan tanta pasión. Tal vez los buenos comportamientos no se reflejaron tanto en la cancha. ¿O qué opinan de la acción de Washington Aguirre? Pero antes de eso, yo tuve la oportunidad de estar en el estadio y quiero resaltar algo con el tema de las 2 hinchadas. En Occidental, por ejemplo, había hinchas de Atlético Nacional y del Medellín, todos con camiseta, y hubo un ambiente tranquilo. Solamente hubo 2 lunares en el partido que seguramente no se vieron en televisión, y fueron unas peleas en la tribuna sur entre los mismos hinchas de Atlético Nacional al final del primer tiempo. La pelea inició una en el sector de sur baja cerca Occidental, y la otra fue en el otro extremo de la tribuna sur, en el que queda contiguo a Oriental. Ahí esos fueron como los 2 puntos, pero no hubo enfrentamientos entre las barras, sino que por el contrario se incentivó este tema del fútbol en paz que Medellín viene promoviendo desde hace un buen tiempo. Total, Brandon, y pues obviamente lo que sucede dentro de las tribunas y que tristemente pasa entre los mismos hinchas, ya no es novedad. Por ejemplo, mire lo que pasó cuando Nacional fue a jugar en Copa Libertadores allá a Brasil, que 2 personas murieron, hinchas de Nacional, por enfrentamientos entre ellos mismos. Gracias a Dios lo de que pasó adentro del estadio no pasó a mayores, se pudo controlar. Son cosas que también obviamente pasan porque muchas pulsaciones tienen los hinchas dentro de la tribuna y un empujón, cualquier cosa, pero bueno, se solucionó. Los que sí deben controlar las pulsaciones son los jugadores, y triste lo que sucedió con Washington Aguirre y Kevin Viveros. La acción que se repite, ya había pasado una vez, también un uruguayo, Cepelini, se la hizo a Cetré cuando jugaba en Junior, y ayer en el estadio se la hizo Washington Aguirre, haciendo como una seña de que tenía mal aliento, algo innecesario. Sí, y no es la primera vez que sucede con un uruguayo. Y con Aguirre, sobre todo, porque sí. Recuerdo también un clásico que hizo un gesto donde le decía barrigón a uno de los a uno de los jugadores de Atlético Nacional. Aguirre es un gran arquero, tiene mucha experiencia internacional, es figura, tuvo un invicto, pero como tal él tendrá que revisar los comportamientos. Seguramente la DIMAYOR va a actuar de oficio y debe hacerlo, porque es que esto no se le puede dejar largas, porque entonces todos los jugadores lo van a hacer, y los jugadores deben entender que ya el fútbol, estamos invadidos en las canchas. ¿Cuántas cámaras de video hay? Cualquier gesto, cualquier insinuación de
de agresión a un contrario, eso va a quedar en evidencia. Y si él se sigue con ese comportamiento, realmente va a ser muy complicado. Aparte de lo otro que hace, pues que le va a ser difícil a él cuando quema mucho tiempo, cuando coge el balón, se tira al suelo sin necesidad. Esa norma va a empezar a regir en julio, que tendrá que cambiarla porque ahí sí le van a contar. Esa norma ya rige en Copa Libertadores. En Copa Libertadores, sí. Pero va a ser ya obligatoria en todos los torneos del mundo a partir de julio, nos contaba nuestro analista arbitral. Entonces, a ese comportamiento le sumamos este otro y realmente no sé qué vaya a pasar con el arquero uruguayo. Pero no lo voy a disculpar, pero no fue una reacción porque sí, ¿no? También Viveros vino, lo incomodó, tal. Y sabemos que en el fútbol pasan este tipo de cosas, incluso sabemos que ya los jugadores se dicen muchas más cosas, mucho más fuertes, que no tienen tanta trascendencia. Lo que pasa es que este tema roza un poco con el tema del racismo que ha estado luchando el fútbol colombiano. Bueno, estamos hablando del tema del clásico con Independiente Medellín y tenemos al profesor Alejandro Restrepo, quien muy amablemente pues decidió atendernos. Está que empieza el entrenamiento con el Deportivo Independiente Medellín. Profe, queríamos tenerlo porque queremos destacar lo que sucedió. No es fácil a nivel mundial que un equipo con 9 hombres empate, menos un clásico ante un rival con Nacional, pero entiendo, porque tenemos aquí a nuestro compañero Brandon, que nos dice que ustedes trabajan ese tipo de jugadas y la jugada en la que el Medellín empata el partido pues es una jugada trabajada. Entonces queríamos destacar ese tema, profe, con los muy buenos días. ¿Cómo ve lo que fue este partido y este resultado importante para el Medellín? Hola Wilson, buenos días. Bueno, sí, contentos por cómo se dio al final ese empate. Obviamente no satisfechos porque creo que el equipo demostró desde el inicio del partido que lo quería ganar. Sabíamos lo importante que son seguir sumando día 3 puntos con victorias y en ese sentido obviamente que queda ese sinsabor de haber generado muchas opciones cuando el partido está 11 contra 11 y al final con una jugada de un juego un poco más directo, de atacar la profundidad, un elemento que le insistimos mucho y Mender tiene esa virtud de saber atacar los espacios a la espalda del rival. Pudimos convertir ese gol que al final nos deja un poco más tranquilos y nuestra gente pues con esa alegría de no perder un partido donde el equipo había competido muy bien. Así, profe, un saludo muy especial. El saludo inicial fue de John Eric Gómez. De todas maneras, profe, hay una situación que hoy preocupa de pronto en el Deportivo Independiente de Medellín, es el tema de las expulsiones, que de pronto usted lo mencionó un poquito en la rueda de prensa. ¿Qué hay con eso? ¿Qué trabajo se va a hacer en el equipo para evitar porque va a tener muchas bajas el equipo en el próximo partido? Sí. Uno no quisiera ser repetitivo en esa situación. Yo creo que hoy todos tenemos que blindarnos, cuidarnos mucho con la situación, bien sea por decisiones de nosotros o porque ahora se empiezan a jugar partidos más decisivos, instancias más importantes, más determinantes y no podemos dar ventaja en ese sentido. Sabemos que también el arbitraje a lo mejor con todo lo que viene pasando lo hace con más nerviosismo, con más de pronto rigurosidad y nosotros ahí tenemos que ser como institución, como individuos que pertenecemos a este club, más inteligentes en la toma de decisiones en ese tipo de acciones. Profe, un saludo por acá, Brandon Martínez. Profe, se vienen partidos importantes, usted lo decía, ese encuentro contra Bucaramanga, luego el partido aplazado contra el Tolima. ¿Cuáles son las cuentas que hace usted, profe, para el cierre del semestre con este Medellín y qué se está preparando especialmente para estos 2 encuentros que le menciono, que son los inmediatos? No, las cuentas yo creo que siempre han estado muy claras, seguir ganando, seguir dependiendo de nosotros. Creo que a esta altura en el campeonato anterior llevamos los mismos puntos de hoy, faltan 4 fechas, a esta altura en el campeonato anterior estábamos muy lejos de la clasificación, hoy estamos en el grupo de los 8, faltan 4 fechas, hay que seguir ganando, la tabla está muy apretada, así que
prepararemos el juego de este viernes con la intención de ir y ganarlo y de estar más cerca de asegurar esa clasificación que tanto nosotros como los hinchas quieren. Profe, yo ayer tuve la oportunidad de estar en el estadio y vi cuando usted hizo uno de los cambios, le mandó un papelito a Jaime Alvarado. Cuéntenos qué decía ese papelito. No, normalmente son cambios estructurales de la estructura de juego. Estuvimos muy inquietos en el banco tratando de equilibrar el equipo con la inferioridad, primero con 10, después con 9, tratando de no íbamos abajo del marcador, de no perder ofensividad, de poder tener jugadores en ataque que nos permitieran tener situaciones de gol a pesar de tener 1 y 2 jugadores menos. Y se envió un par de veces ese papelito con la estructura, con el cambio de estructura y las ubicaciones como queríamos que el equipo se comportara. Profe, ¿qué trabajo se está haciendo, sobre todo desde la parte mental, con Aguirre? Porque es un arquero muy importante para ustedes, incluso ayer terminó como figura, pero venía con antecedentes de Peñarol de expulsiones y seguramente lo que pasó ayer le va a generar alguna sanción. Bueno, no solamente con él, yo creo que ustedes ya en algunas entrevistas, no solamente conmigo, sino con personas del club saben que tenemos un departamento de psicología, también tenemos gente externa que nos ayuda en la parte psicológica de cómo afrontar la competencia y distintas situaciones. Yo creo que él también tiene que adaptarse a cómo se juega el fútbol en Colombia, entender a sus compañeros, a los rivales. Eso toma un tiempo. Esperemos que en la parte deportiva nos siga aportando lo que aporta y que con el liderazgo nos dé todo lo que el equipo necesita en ese aspecto. Profe, esta última y aprovechando, es que muchos hinchas del Medellín, pues yo comparto con muchos hinchas del Medellín, inclusive colegas. ¿A usted algún día se le ha pasado por la cabeza utilizar a Daniel Londoño como volante creativo por las capacidades que tiene, por la generación de fútbol? De pronto en todos esos pensamientos le han pasado esa idea de pronto, profe. Bueno, yo creo que hoy tenemos que disfrutar de esta versión, de lo mucho que ha mejorado en su parte individual, de lo que le aporta al equipo desde ese lugar del campo. Creo que si algo tiene él es la versatilidad y la polifuncionalidad. Y son aspectos que hay que mirar a futuro. Estoy convencido que en la posición en que uno le encomiende, él lo va a hacer bien. Y son temas para analizar. Creo que ahora lo más importante es el equipo, pensar en clasificar y clasificando en lo que viene por delante. Y seguramente eso él lo tiene más claro que nosotros. Porque es un jugador así, es un jugador de equipo que su interés está y su cabeza está puesta en aportarle al grupo. Profe, una última antes de que se nos vaya. Leiser Chaverra, ¿cómo está? Ayer vimos que salió tocado del partido. No, apenas estamos llegando. Ustedes saben que estas son lesiones que hay que esperar a que baje un poco la inflamación y después del examen médico determinar un protocolo de actuación. Entonces esperemos a ver qué dice el departamento médico. Profe, muchísimas gracias por atendernos, que siga esta buena racha del Deportivo Independiente Medellín, que pueda clasificar porque está a un solo punto en los partidos que le restan y que tenga unos muy buenos cuadrangulares. Un abrazo. Un abrazo a todos, saludos, gracias. Ahí estaba entonces el entrenador del Deportivo Independiente Medellín. Y hay un hecho, Brandon y compañeros, es que el Medellín, esa necesidad que tenía de sumar puntos al principio, que ahora está más tranquilo, porque mire, ya se le vienen presentando problemas, las expulsiones y las lesiones. Leiser Chaverra para mí es un jugador importantísimo en el esquema del Deportivo Independiente Medellín. Entonces ese ahorro que se hizo, afortunadamente hoy le da un poco de tranquilidad al equipo. Claro, y por ejemplo Leiser pues tiene la capacidad de cumplir dos funciones, ¿no? Cuando juegan con la línea de 3 puede ser uno de los centrales y cuando se juega con otro esquema puede cumplir la función de lateral. De hecho, cuando el profe Restrepo hizo el cambio de meter a Rodallega, que lo mandó por la banda izquierda, digamos, a suplir la función que tuvo que cumplir Francisco Chaverra hasta que estuvo en la cancha, Leiser empezó a hacer la banda y
era importante para poder que Mender García hiciera lo que hizo, perdón, con el gol. En ese asunto, tácticamente hablando, yo quiero resaltarlo, el profe Alejandro Restrepo es muy modesto con eso, pero en los entrenamientos a los que hemos tenido la oportunidad de ir, lo entrenan en esa jugada de ese pase largo. Siempre ese pase largo lo da o Leider Berrío o Jaime Alvarado, que es una de las grandes virtudes que tiene futbolísticamente hablando Jaime Alvarado. Y el profe Restrepo es insistente en que Mender García es muy bueno entrando en diagonales desde la derecha. Y por fortuna encontró a Vinicius, que fue quien marcó el gol y puso a celebrar a la hinchada del Deportivo Independiente de Medellín en un partido que estuvo muy caliente, un tema que no tocamos. Juliano, el asistente técnico del Deportivo Independiente de Medellín, iba a tener un roce con alguien del banco de Atlético Nacional cuando terminó el partido, porque en esas veces que el árbitro fue al VAR, tuvieron muchos intercambios verbales los jugadores los jugadores y las personas del cuerpo técnico que se intentaban acercar al VAR para tratar de incidir en las decisiones. Yo tengo una duda, qué pena, pues tocando lo que dice Brandon, siento que como se presentó el partido favoreció más a Medellín. Nacional tenía que irlo a jugar y dejó que se frenara mucho, que se parara mucho el partido. Y la duda era, ¿qué piensan ustedes? Si entonces el gol de Medellín fue más virtud de Medellín por lo que nos cuenta Brandon, o fue más error de Nacional, porque con un equipo con 11 jugadores, pues yo no lo veo concebible pues que le hagan un gol de la forma en que se lo hicieron. ¿Más virtud o más error del equipo? Yo creo que hay ambas, como en todos los goles. Siempre hay virtud y error en cada uno de los goles. Estoy de acuerdo, porque ahora sí vamos a tocar el tema Atlético Nacional, que para mí Nacional en los últimos partidos con rivales que son, digámoslo, del mismo nivel, como sucedió con los brasileños, como sucede ahora con el Medellín, está dejando muchas ventajas. Y en una parte del partido me parece que fue sobrador Nacional. Sí. Cuando podía haber sentenciado el partido, ponerlo 2-0, jugando con 11, yo creo que se vio ganador muy rápido y por ahí aflojó. Y en un partido, en un clásico, contra un equipo como el Medellín, como lo decía el técnico Restrepo, que no renuncia al ataque, eso puede ser peligroso. Pero a mí Nacional sí me está preocupando y me preocupa que veo que el técnico le falta algo de autocrítica, porque dice estar tranquilo cuando los marcadores no se le dan, y cuando uno ve que en defensa tiene muchos problemas, que los circuitos no son los mismos, que depende mucho de Marino si no está, y Marino que no anda en un buen nivel también preocupa. Entonces esperemos que el jueves pues todas esas dudas queden ya saldadas, y que Nacional, porque si ese partido del jueves Nacional no lo gana, para mí se le viene una crisis al técnico Gandolfi difícil, porque van a empezar a pedir su puesto, como siempre lo del técnico, como decíamos con Juan Pablo antes de entrar a este espacio, pues la cuerda siempre se rompe por el lado más delgado, que es el del técnico, y en Nacional pues preocupa que contra estos rivales pues se note esta falta a veces de fútbol y buen funcionamiento. La circunstancia, uno pues si no veo el partido, bueno, cómo quedó Medellín Nacional 1-1, pues uno estaría tranquilo, sí. Pero fue por las circunstancias que se dieron. Yo diría que es una virtud del Deportivo Independiente de Medellín. Además, Medellín ya no tenía nada que perder, se lanzó, estaba con menos jugadores, pues le dieron el papayazo, ahí está el error de Nacional, y empató un partido que ya seguramente no contaban con esos puntos. Hay un elemento que yo quisiera destacar de Gandolfi, y es que utilizó la nómina base del equipo. Mucha gente pensaría que para el clásico iba a utilizar una nómina Él siempre alterna, utiliza los mejores, dice. Una nómina, es que un clásico saca técnico. Si a Nacional le meten 5 o 4, él sabe, y él es inteligente, él sabe que no puede pasar. Utilizó la nómina, si hubiera sacado una nómina alterna, seguramente hoy tendría críticas y lo estarían todos criticando pues por esa decisión. Así que entre todas las cosas pues hay que resaltar también que utilizó el equipo base, que concientiza a los jugadores de que este tipo de partidos son muy importantes. Antes de que Brandon entre, pues escuchemos a Gandolfi y lo que piensa de lo que fue este partido ante el Independiente Medellín. Listo. Bien, si nos quedamos con la última parte, los últimos creo 5 o 7 minutos, son esos minutos donde por ahí buscar una explicación y una respuesta lógica va a ser difícil. Normalmente con un gol de ventaja, con 2 hombres de más, uno puede llegar a suponer y pensar de que es un resultado cerrado, pero también existen este tipo de situaciones. El fútbol
Me hubiese gustado que no suceda, pero lo acepto y es algo seguramente a corregir, más que nada en el manejo de los tiempos y del partido como estaba. El análisis general que hago es que creo que lo controlamos en todo momento y tanto en el primer tiempo, obviamente ya en el segundo con la ventaja que teníamos del hombre de más y después 2, lo manejamos bien hasta esos minutos. Porque creo que ahí entramos en un nerviosismo que si seguía el partido podía pasar cualquier cosa, por más que tengas una ventaja, pero pasa. Y no, la idea de juego era la misma, era aprovechar la ventaja y lastimar al rival con un gol más y ahí se terminaba el partido. Pero bueno, sucedió que nos empataron y sirve para corregir. Estoy muy tranquilo igual, estoy tranquilo. Y es la tranquilidad que le voy a transmitir a los jugadores ahora cuando me junte. Bueno, el profe Gandolfi dice que está tranquilo. Yo no estaría tanto por una cosa sencilla. El Nacional, fue el equipo que más jugadas de gol generó en el Clásico. Es decir, hubo un momento en que entró como en un letargo y empezaron a jugar como cuando jugaron contra Bahía, que tocaban y tocaban, pero era un toque que no tenía mucha profundidad. Cuando llegaban al área, los delanteros no pudieron definir y creo que es algo que también hay que hablarlo. Viveros tuvo 2 o 3 muy claras contra Guerra en el segundo tiempo. No levantó la cabeza para definir. No levantó la cabeza para definir. La de Morelos, con un delantero de su talla, con un jugador del carácter y las características que tiene, es raro que lo falle. Y, por ejemplo, una de Sarmiento que fue muy bien construida. Esa de Sarmiento era una jugadota y la terminó muy mal. En los corrillos del estadio la gente incluso decía, pero es Nacional, ¿qué? La terminó mal Arce, rematando muy mal. Sí, Nacional está perdonando al Medellín antes de que hiciera el gol, decía la gente, y entonces si en algún momento llega y el Medellín tiene una opción, ¿la mete qué? Evidentemente la gente también sabe leerlo y pasó. Yo creo que Gandolfi es muy prudente también en las ruedas de prensa. Yo no creo que él esté tan tranquilo, pero él tiene que mostrarse tranquilo frente a la prensa, frente a los aficionados. Y al mismo equipo. Pero ya dentro del equipo sí debe estar haciendo cuestionamientos, debe estar haciendo reflexiones un poco más vehementes, por decirlo de alguna forma. Juan Pablo, pero eso no cae bien en el hincha. El hincha siempre le gusta un técnico sincero, que cuando juega mal diga que jugó mal, que tiene que mejorar. Pero muy poco. Pero eso sucede muy poco y el hincha también es demasiado pasional. Y entonces, por ejemplo, ahora lo hablábamos. Entonces, dice Gandolfi que Cardona le pidió seguir jugando un tiempo, pues unos minutos más, y que de igual forma lo sacó porque lo estaba cuidando. Entonces, ahora ya sale el hincha a decir que cómo saca al mejor jugador del equipo, que cómo saca Cardona en ese momento del partido. Y si lo hubiera sacado, también critican porque dicen, y ya hoy toda la prensa estaría diciendo, o todos estaríamos hablando de que Cardona le maneja el equipo a Gandolfi. Entonces somos doble moral, somos un doble rasero. Entonces si lo hace, bien, si no lo hace, también está mal. Pero es que son los mensajes que manda el técnico. O sea, si es tan importante Cardona, ¿por qué no lo utilizó de entrada contra Bahía? Que ese fue una de las críticas. O sea, si es un jugador importante y no tenía Marino, ¿por qué no lo utilizó de entrada? Pero Cardona no venía bien. Los antecedentes antes de ese partido, Cardona no venía bien. Y también hay que tener... Es el mejor jugador de Nacional en ese momento, por números. Pero hay que también tener aspectos médicos, que ellos hacen unas mediciones ellos tienen que hacer de laboratorio, donde le muestran que si un jugador es exigido de más puede lesionarse. Yo prefiero dejar un jugador medio tiempo sin actuar a no perderlo durante el resto del campeonato. Y Gandolfi lo dijo ayer en rueda de prensa, que Cardona viene con una molestia y que por eso lo sacó. Que sea él el que lo explique y por qué hizo los cambios que han sido tan criticados. Si me ayudás, vamos hablando cambio por cambio y te voy a ir respondiendo. El primero fue de Edwin en el entretiempo, ¿verdad? Sí. Edwin venía una semana con una molestia en la rodilla y me pidió jugar por ahí unos minutos más y siempre digo que voy a cuidar al jugador. Ese fue el primer cambio y lo que buscábamos era que Billy ocupe la posición y Asprilla lo haga por extremo. O sea que ahí fue cambio por cambio y era seguir buscando la amplitud. Después lo cambié a Mateu, porque también venía con un ritmo importante de partidos después de una inactividad y de una lesión.
entró Elkin. Elkin creo que tiene la misma característica de ese pase filtrado, de ir a presionar, de darle ese buen pie. Seguimos hablando de que el equipo sigue yendo al frente. Después hice 2 cambios. Hice el cambio de Gil y el cambio de Morelos. Por Vivero, que es la misma posición, y por Sarmiento, que es la misma posición. ¿Qué buscaba? Lo mismo. O sea, lo mismo, ir a buscar el gol. Que creamos situaciones por un lado, por el otro, centrando, el equipo estuvo bien parado, lo defendió bien. Y el último cambio es porque ya Billy estaba en un cansancio importante y en el banco la característica que tenía para poner ahí era Guzmán. Bueno, ahí escuchábamos al profe Gandolfi. Nacional tiene una prueba de fuego esta semana contra el Inter de Porto Alegre. Yo creo que es tal vez el partido más importante que ha jugado hasta el momento en lo que va de este semestre del 2025, porque aquí se puede definir no solamente el futuro de Nacional en la Copa Libertadores, sino el futuro del técnico Gandolfi frente a Atlético Nacional y también el futuro de muchos jugadores. Usted lo planteaba, John. Ya está cerca la época de renovar contratos, entonces Nacional tiene una gran portafolio y una nómina muy alta en cuanto a lo económico también. Si no se pasa la fase de grupos de Copa Libertadores, eso está en riesgo. Yo creo que muchos de los futbolistas que son muy caros podrían verse en riesgo su continuidad en Nacional. Jueves 7:30 de la noche será en el Estadio Atanasio Girardot, y el tema es que si Nacional gana va a seguir dependiendo de sí, porque va a estar por encima del Inter y depende de sí. Si llega a perder, ya no va a depender de sí para pasar a la siguiente ronda, y ya cuando usted empieza a depender de terceros es muy difícil, y en una Copa Libertadores mucho más. Nacional debe ganar los 2 partidos acá y buscar un buen resultado en Uruguay. En este momento lo importante es que se genere un buen ambiente, que el equipo se sienta respaldado. Van a jugar un partido muy, muy importante, ya ustedes lo dijeron. Depende de ese resultado, que la posibilidad de pasar a la siguiente ronda de Copa Libertadores por la inversión, por lo que representa también económicamente. Así que ojalá haya un buen ambiente. Todos queremos que Nacional pase, que siga y que la gente viva una fiesta bien linda frente a un gran equipo como es Internacional. No, y ojalá se retome este proceso, porque este proceso, cuando se va a Juárez, Gandolfi toma el equipo y mejora la estructura de juego frente a lo que hacía Juárez. Tiene ahora un bache, un problema en defensa, no ha podido encontrar el acompañante ideal para William Tecillo. Ha probado con todos ha probado. Entonces ahí, hablando de lo de las renovaciones y todo, Nacional tiene una tarea importante, que es la de un central por derecha para el segundo semestre, ojalá clasificado a los octavos de Copa Libertadores. Ya lo habíamos dicho, se habla de Estefan Medina, que en algún momento podría regresar y sería un muy buen central. ¿Se podría reforzar con un jugador de este tipo? Claro, porque después en Copa Libertadores se puede reforzar para la siguiente ronda, si Nacional pasa. Imagínese una dupla Estefan Medina-William Tecillo, una dupla importante. ¿Ellos no han jugado juntos ya? No creo que... En selección de pronto compartieron, pero no actuaron juntos. Y recuerde que usted, Estefan en selección jugaba como lateral, Estefan en selección no lo ponían de central, pero ahorita podría ser una buena opción por la experiencia y mirar qué más se puede reforzar arriba. Se hablaba incluso del caso de Marlos Moreno, de recuperarlo y que de pronto en Nacional, porque Marlos sigue estando un jugador joven y Nacional tiene alguna parte del pase de Marlos todavía, por si hacía alguna, el grupo City hacía una venta importante. Entonces se hablaba también de él, pero esperemos a ver. Lo importante es que para el partido del jueves va a tener ya Marino más descansado, que no estuvo ayer no por un problema de lesión, sino por una virosis que lo sacó del partido. Entonces va a tener un Marino al que nuevamente se le exige volver, Juan Pablo. Yo digo antes de pensar en unos posibles refuerzos para un segundo semestre, yo creo que el primer cuestionamiento para Fermani y para Sebastián, presidente de Nacional y el director deportivo, es si Nacional no clasifica a la siguiente fase de la Copa Libertadores, van a mantener a Gandolfi, porque ellos han demostrado que muchas veces piensan desde lo que ellos creen que es lo mejor para el club, sin importar lo que piense la hinchada, sin pensar mucho en lo que piense la hinchada. Así fue cuando Juárez, que llegó, nadie creía en él y le dieron la oportunidad y ganó los dos títulos. Cuando Juárez se fue, todos decían que por qué lo dejaron ir. Ellos dijeron que fue decisión de Juárez, que no se iban a meter en las decisiones de él. Trajeron el técnico y le dieron la oportunidad. El equipo va segundo con un partido menos
Pero estoy seguro el grupo que es difícil. Dentro el grupo de las es difícil. condiciones, Juan Pablo, dentro de las condiciones de Atlético Nacional para contratar a Gandolfi está una buena Copa Libertadores. Por lo menos no llegar a la final, pero sí avanzar octavos o cuartos de final. Pero, dentro de las condiciones, porque Sebastián y Fermani sabían que ese es el gran objetivo, no la Liga, porque la Liga pues Nacional ya había ganado. Entonces, pero el grupo es pasable. Sobre sí, claro, el grupo es el más difícil de la Copa Libertadores. Internacional y Bahía son dos brasileños. Bahía viene de ganarle a Botafogo, actual campeón de la Copa, y a Palmeiras en el Brasileirado. No es un grupo fácil. En el papel Bahía no estaba por encima de Atlético Nacional. En el papel Bahía en este momento está por inversión. Por inversión, la nómina de Bahía es más cara que la de Nacional. Yo pienso que independiente de todo esto, pues llegará el momento, hay que vivir el día a día. Yo he aprendido últimamente. Esperemos que lo que pase, John, pues después del desenlace de ese partido, que seguramente Atlético Nacional va a ganar y la gente va a vivir una fiesta bonita, ya hablaremos de renovación de contratos, de que si continúa o no el técnico, vendrá un momento, pero mientras tanto yo pienso que lo más sano es darle una buena energía al equipo, la hinchada tiene que contribuir con esto, el mismo periodismo. Obviamente no estoy diciendo que lo escondamos o no hablemos de los errores que tiene Atlético Nacional hoy en día, pero es el momento de que el equipo se sienta respaldado. Y Gandolfi habló de trabajar en la parte de mantener los partidos, por lo que le sucedió contra el Medellín, que no le puede volver a pasar cuando un equipo está con 11 y trabajar en eso, que no le vaya a pasar en un torneo internacional como la Copa Libertadores. Yo creo que sí, para ir más allá hay que esperar el partido del jueves, todo el mundo con energía positiva, hay equipo, Nacional ha jugado bien, en casa no pierde mucho tiempo, no pierdas, es un gran local. Entonces yo creo que eso hay que trasladarlo a la Copa Libertadores para mantener ese nivel y sacar ese buen resultado que ponga Nacional nuevamente por encima del Inter en la Copa Libertadores y en su grupo. Y sumando partidos de Liga y Copa Libertadores, aquí en el Atanasio, Nacional solamente ha ganado todo y solamente tiene un empate, es decir, muy buen local. Nacional preocupa el rendimiento de visitante, buen local, como local y esperemos a ver qué sucede el jueves. Yo creo que también necesitan tener un ojo puesto en lo que pase en Brasil con Bahía, porque la cuenta también saldría si Bahía le gana al Nacional de Uruguay. Pero si no, Nacional ganando los dos aquí sigue dependiendo de sí y irse a buscar a Uruguay. O sea, hay que ganar los dos partidos para no mirar resultados. Y los dos partidos acá son muy difíciles. Y aparte de Gandolfi son los jugadores, ojo. Son los jugadores que tienen que demostrar que para algo los trajeron a Hay jugadores de mucha jerarquía. Y esa sobradez de la que usted habla hay que dejarla a un lado, porque van a competir con jugadores brasileños, jugadores de mucha trayectoria, y no es lo mismo que estar compitiendo en la liga local. Deben mejorar en su rendimiento, Morelos, mejorar en su rendimiento también ahora que vuelva Marino. Tiene esa deuda también, porque Cardona lo está haciendo muy bien, está en un momento importantísimo, es el hombre por el eje del equipo, lo mismo de Tecillo, un jugador que ha sido regular. Usted hablaba de Jorman. Jorman Campuzano es el mejor jugador de Atlético Nacional, el más constante. Jorman es de los jugadores que se le acaba el contrato ahora a mitad de año, ojalá poderlo renovar si se pasa, porque es pero eso, el pase de Boca. Si no se pasa la ronda de Copa Libertadores, pues el dinero que le ingresa a Nacional no va a ser suficiente para hacer esta renovación de jugadores que ganan una cantidad de dinero importante y que para renovarlos se tiene que hacer la inversión. O sea que todos están jugando mucho. Todos están jugando mucho. El que pasa a octavos de final de la Copa de la Copa Libertadores, recibe $1.2 millones por el hecho de haber superado la fase de grupos. En caso de que quede en la Copa Sudamericana, creo que lo que se recibe es menos. Y, por ejemplo, si uno dijera, bueno, no pasa la Copa Libertadores, queda en Sudamericana y compensa con la Liga económicamente, no, porque aquí al campeón hace mucho rato le pagan $500,000. ¿Sabe qué me alegra, Wilson? Que jugadores que han venido mejorando, esos jugadores para emparejarlos, como Billy Arce, en los últimos partidos ha venido mejorando. Hay que esperar que los que vienen atrás, Kevin Parra, también mejoren ese nivel para que el equipo suba en rendimiento, porque se
hablaba de eso, de que hay mucha diferencia, pero ahora me parece que hay que esperar que mejore también Faber Gil, que es un jugador en el que confían mucho en Atlético Nacional, que pueda mejorar también en esa estructura ofensiva del equipo y así pues ese rendimiento nacional suba. Esperemos entonces, Wilson, que el jueves sea un gran partido, que Nacional gane. El Deportivo Independiente de Medellín también está muy cerca de clasificar en los cuadrangulares, un solo punto lo mete. Hay 4 equipos clasificados que son América, Nacional, Junior y Millonarios. De ahí para atrás pelean Medellín, Once Caldas, Santa Fe, Tolima. Pasto también está ahí en la pelea, incluso el Cali, hasta el Bucaramanga con 20 puntos. De ahí para abajo creo que todos están eliminados. Podrían pelear esa posibilidad de entrar a los 8. Quedan 4 fechas y se viene lo mejor de la liga, que son los cuadrangulares. Y es una semana de mucho fútbol. Mañana vamos a conocer el primer finalista de la Champions entre Inter y Barcelona. Y también juega la selección Colombia femenina de Colombia a las 7 de la noche frente a Chile en un torneo que se está realizando en Colombia. Así es. Pilas con Baldovino, la 7 de la selección Colombia, muy buena. Ya hizo triplete. Muy buena. Recuperó la confianza con ese triunfo porque contra Argentina había dejado ciertas dudas. Esperemos que también tenga un muy buen resultado. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Línea de Gol. Recuerden compartir este video podcast. Estamos en todas las plataformas y también pendientes de todos los productos de esta casa editorial, en el YouTube, en la red social X, en el Instagram, el impreso con las mejores historias y los mejores análisis. En fin, todo lo que tiene el colombiano para ustedes. Que tengan un feliz resto de semana. Chao. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano.